Bendiga, Dios bendiga en esta gloriosa mañana. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial y que su espíritu lo esté iluminando en esta gloriosa mañana de una parte muy especial. Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática, y bienvenido a nuestro catecismo de fe y el episcopal que tenemos hoy. La vamos a estar ejercitando en algunos ejercicios espirituales que van a ser de sumamente importancia para cada uno de nosotros, y va a ser un mensaje muy poderoso que nos va a hablar acerca de los padres patrísticos de las iglesias y también de San Benito, que era un padre patrístico de la iglesia, que era guiado por el Espíritu Santo y muy iluminado, y fue de muchos ejemplos a las iglesias por muchos siglos. Y vamos a iniciar con este mensaje que va a ser muy poderoso. El Santo Padre San Benito nos dice que el Espíritu Santo lo guiaba y lo inspiraba en esas vidas de formación, orar y rezariar, dirigiendo su paso a toda verdad y justicia de la vida clerical y rezariar de la fe, de la fe y la convivencia de la iglesia con sus santos pueblos, rezando oralmente. San Benito es un santo padre de la iglesia patrística en el siglo como 15 por ahí, antes el siglo 15, y según el Espíritu Santo lo guiaba y lo inspiraba y le comunicaba a la iglesia unas palabras que es de ejemplo para todos y que debemos tener prueba de conciencia y examinarnos siempre cuando vamos a orar y a rezar, porque es algo sumamente muy especial de parte de Dios. Y el Santo Padre San Benito nos decía que el Espíritu Santo siempre lo guiaba y lo inspiraba en esa vida de formación y orar y rezariar, y que el Espíritu Santo guiaba su paso a toda verdad, a toda justicia de la vida clerical y rezarial de la fe y la convivencia de la iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo estaba en la vida de San Benito haciendo una obra caritativa y rezariar, y era ejemplos como un padre patrístico, era ejemplos de toda la grey, de todo el pueblo, de toda la comunidad, de toda la iglesia, que él era el primero que se ponía de ejemplos y tomaba un tiempo devocional para hacer su vida rezariar diaria con el Señor acogidamente. Y cada mañana se presentaba con ese acto de devoción al Señor, y era una formación en la vida personal de él. La vida rezarial y orar era una formación en la vida personal de él, pero el mismo Espíritu Santo era el que se encargaba de dirigir todos sus pasos a toda verdad y a toda justicia de lo que era esa vida clerical y rezarial, pero que era parte también de la fe y la convivencia de la iglesia. Y eran tiempos, y ese tiempo que él vivía de devoción al Señor era un tiempo de acogimientos delante de la presencia del Señor en esa vida rezarial. Pero también nos dice que el rezo es parte de la vivencia de la comunidad del pueblo. El rezo es parte de la vivencia de la comunidad del pueblo, mantenerse todo el tiempo rezando y orando. El rezo en tiempo de prueba nos limpia la conciencia y nos la renueva mentalmente, y hacemos esto autoanálisis, concienciar, nos examinamos, nos evaluamos concienciarmente, haciendo prueba de conciencia en nuestra mente por cada rezo que hacemos, por cada oración que hacemos al Santísimo, y el Santísimo ahí va a dirigir nuestro propio paso por medio del Espíritu Santo, va a dirigir nuestro propio paso por medio del Espíritu Santo, nos guiará como un fiel protector, examinando nuestro propio paso. Hacer prueba de conciencia y hacer una evaluación es, yo te diría que es hacerse una introspección por dentro. Esa prueba de conciencia es hacerse una introspección por dentro, pero es en esa vida de rezariar, examinándose, como dijo David, el Señor examina mis pasos cada día y dirígeme por buen sendero. Es decir, hacerse ese acto de evaluación, concienciarmente, analizarse, examinarse, hacerse prueba de conciencia por nuestros propios errores, por nuestros propios pecados, porque Dios va a mirar siempre esa vida rezarial que tú haces y va a probar tus vidas, orar delante de Dios, y el rezo que tú recitas cada día
por el pecado de la demás persona. Es decir, que esos pecados conductuales que hay hoy en día en la comunidad, en el pueblo, en las calles, en cualquier lugar barrial, esos pecados conductuales, el mismo cuando hacemos plegaria, rezariar delante de la presencia del Señor, el Señor se encarga de ese pecado, de eliminarlos y ese rezo pueden alcanzar a una vida, pero es guiado, como dice San Benito, el Santo Padre San Benito, que era un padre patrístico, como dice, guiado por el Espíritu Santo y inspirado en esa vida de formación, rezariar y orar, guiado nuestro propio paso por mismo el Espíritu y por la verdad y por la justicia del Señor, que es parte de nuestra vida clerical y rezariar, de la fe de la iglesia y también de la convivencia, de la convivencia, conjunto con el santo pueblo, rezando y orando, que sea un acto de acción a Dios, porque la misma Biblia dice que esta acción justa puede libertar a un pecador, Esta acción justa de devocionalmente rezar delante de la presencia del Señor, orarmente por el pecado de la comunidad. Esta acción justa puede libertar el pecador. Y aquí vamos a ver varios ejemplos que el padre patrístico San Benito nos dice que la vida rezarial de la comunidad del pueblo de la iglesia debe llevar una vida de rosarios, La vida rezarial de la comunidad de la iglesia debe llevar una vida rezarial de rosarios, y el rosario es parte del clero de la iglesia. El rosario es parte del clero de la iglesia y su convivencia de esa fe colectiva en hermandad con la comunidad, con el santo pueblo, que siempre, dice San Benito, que siempre se inicia diciendo: creo en Dios, creador del cielo y la tierra, creo en Jesús, en su Hijo Jesús, que murió y resucitó al tercer día y tomó el poder de la muerte. Creo en la Virgen María, que fue siempre virgen y santa. Creo en San Pablo, en San Pedro y alguna obra santa de los santos que sufrieron el martirio por la creencia de su credo, de su fe, y fueron mártires. También se dice: creemos en su huella, creemos en sus pisadas, y en todos actos de fe bautismal y bondad servicial, que son parte de los rituales y la confesión de la iglesia. Son parte de los rituales y la confesión de la iglesia, guiado por esas plenas obras y edificación, edificado por medio de los dones y el carisma del Espíritu Santo a la grey de la iglesia con los santos fieles. Pero son parte de los rituales de la confesión de la iglesia. La iglesia hace ese acto, esa vida rezarial como un actus, y es parte del rosario de la iglesia, que debemos todos vivirlo y llevarlo y rezar los diarios por la humanidad que se está perdiendo y por el pecado. Pero este acto clerical no habla de la creencia de la iglesia, sus rituales y sus confesiones, que han creído en esto. Creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra. Creo en su Hijo Jesús, que murió y resucitó al tercer día y tomó el poder de la muerte. Creo en la Virgen María, que fue siempre virgen y santa. Creo en toda la obra de los santos, como Pedro, Pablo, que sufrieron el martirio y vivieron su fe clerical y fueron martirizados por ella. Y creemos también en su pisada, en su huella, y también creemos en todo acto de fe y bondad, que son parte de los rituales y la confesión de la iglesia, y guiado por el Espíritu, guiado por la plena edificación del Espíritu Santo en sus dones, su carisma, que son parte también de la grey de la iglesia, y que toda esa vida rezadial, dice San Benito, que ese clero va dirigido a la iglesia, y la iglesia tiene que recitarlos como un acto de devoción por el pecado del pueblo y de la comunidad y del mundo, que son parte de los rituales y la confesión de la iglesia, y se fomentan y se edifican en los dones y en el carisma del Espíritu Santo, del pleno Espíritu de Dios. Pero toda esta vida clerical la llevaban los santos como un acto de devoción, que son parte de los rituales y la confesión
de la iglesia, Entonces, la vida rezarial no viene de ahora. Y todos nosotros que hacemos nos examinamos conciencialmente, hacemos ese acto de prueba de conciencia diaria, revisándonos y examinándonos por dentro, haciéndonos una introspección para que Dios nos limpie y que nuestro sacrificio pueda ser puro y santo delante de la presencia del Señor, y el Señor lo reciba, y una arma se puede convertir, porque esta acción justa puede convertir una arma. Pero eso no viene desde ahora. La vida rezarial y las plegarias que se recitaban los santos padres patrísticos, eso no viene desde ahora, eso viene desde la antigüedad. Los santos fieles antiguos, por tradición y costumbre, ellos rezaban y recitaban plegaria oralmente como un acto de devoción al Señor, de fe y confianza, en el monte. Ellos lo rezaban en el monte, los santos antiguos que llevaban su tradición y su cultura, ellos lo rezaban en el monte por su hijo, por su familia, como un acto de protección y cubrimiento personal, para que Dios lo libre de toda clase de maleficencia y de alguna otra clase de enfermedad. Pero los antiguos lo rezaban como ese acto de protección que el Señor lo venía cubriendo y protegiéndolo. Pero eso era parte de la tradición y las costumbres de la iglesia y de la vida de los santos, que lo llevaban y rezaban y lo recitaban en plegaria, esa vida oralmente en el monte, lo recitaban como un acto de devoción, de fe y confianza, pero eran por la protección de sus hijos, de su familia, y lo hacían como ese acto de cubrimiento de toda clase de de maleficencia, enfermedades que quería venir a agobiar a su familia, sus hijos. Toda esa clase de enfermedades, ellos lo hacían como ese acto que Dios lo cubría y lo protegía en ese acto de bondad, bondadoso. Pero eso era parte de los santos fieles antiguos que vivían su tradición y vivían su costumbre en la antigüedad, y ellos lo recitaban creyendo en Dios, que es parte del clero de la iglesia, es parte de los rituales y las confesiones de la iglesia. Y el pueblo hoy en día casi no reza ni ora, porque no le da valor. Y la vida rezarial es una formación. Nos dice San Benito que es una formación, y el mismo Espíritu de Dios nos encarga de guiarnos y de inspirarnos en esa vida de formación rezarial, que es parte de la convivencia de la iglesia y de la vida clerical del pueblo de Dios. Los clericalistas siempre hacían ese acto devocional, cada mañana que se levantaban, hacían ese acto devocional al Señor. Y esa oración le atraía fe y confianza a ellos en su convivencia clerical, le traía fe y confianza, y que el Señor estaba cerca de ellos, Por eso vemos a San Pablo que hace énfasis diciendo a todos los santos fieles que ofrezcan una hostia viva y rezariar por todos los santos hombres que están en eminencia y por el mundo, como una exhortación de paz y rogativa eclesial de acción de gracia por las peticiones de ellos, y eso era parte de la eminencia de la vida clerical de los sacerdotes, de los padres patrísticos, también de algunas santas mujeres que hacían esa acción justa y rezaban todos los días. Pero San Pablo hace énfasis a todos los santos fieles y a todo el mundo de la iglesia. Dice que ofrezcamos una hostia viva rezarial por todos los santos hombres y por el mundo. Que sea una buena exhortación de paz y de rogativa eclesial y de acción de gracia por las peticiones de todos. San Pablo hace énfasis, yo creo que eso está en 1 Timoteo 2.1, hace énfasis en hacer rogativa rezarial por todo, por el mundo, por todo y por el pecado. Pero ese énfasis que hace, que dice que debemos ofrecerle al Señor, es decir, un ofrecimiento, es decir, hacer una hostia viva rezarial, es decir, un sacrificio de paz
por toda la comunidad, por todo el pueblo, para que el Señor raigue el pecado que hay en la humanidad. El Señor rague el pecado que hay en la humanidad, lo quite de raíz y el Señor pueda habitar y convivir con los hombres, Es decir, que todas esas peticiones que hacían de paz, rogativa y exhortación era un acto de acción de gracia por las peticiones de ellos, y el Señor le daba cumplimiento cuando lo hacían con fe y creían en el Señor. Junto a San José y a María conseguimos una vida más íntegra y honesta. Junto a San José y a María conseguimos una vida más íntegra y honesta y íntima y servicial con ellos como imagen y representante del portarretrato de la fe rezariar que nos lleva a aclarar el camino en una vil comunión y en pureza total y en santidad al Señor, Es decir, María y San José aquí son la imagen representantes, María y San José aquí son la imagen representantes del portarretrato de la fe rezarial y clerical. María y San José son los portarretratos de la vida rezarial y de esa fe rezarial y clerical, son la imagen y los portarretratos de esa fe, de fe rezarial, y hacer ellos los representantes como imagen de ese portarretrato de esa fe rezarial. Junto a María nosotros estamos intercediendo también, porque ellas son parte de la intercesión de la iglesia, intercediendo por esa vida más íntegras y honesta e íntima, y que seamos personas servicial, y por medio de esta acción justa, Dios nos va haciendo más claramente el camino. Por medio de esta acción justa, Dios nos va haciendo claramente más el camino y nos va a llevar a esa vil comunión de pureza total y santidad del Señor. Que es lo que el Señor quiere para el Señor venir a habitar en nuestros propios templos, que es el lugar a donde Dios se comunica con uno y está en comunión con unos, y en meditación día y noche, a donde elevamos nuestra conciencia, y el mismo Espíritu Santo nos habla, nos comunica y nos dirige a todo paso. Y mientras el Señor me hablaba esta cosa, yo ponía mis oídos inclinados a lo que el Señor me decía, y es que esa vil comunión de pureza viene en nuestros propios templos, a donde mora Dios, y ahí tenemos una meditación con el Señor, y eleva nuestra propia conciencia, a donde hacemos ese acto análisis de prueba conciencialmente, y Dios enmienda nuestro pecado, pero examinándonos por dentro, haciendo un acto de expresión de nuestros propios pecados conductuales, y errores. Y Dios entonces nos encomendará a ese camino y nos lo aclarará también, como viendo a San José y a María como ejemplos, y como que ellos son la imagen que nos representa a nosotros en ese portarretrato de esa fe rezarial. María y San José son los portarretratos de esa fe rezarial, y nos representa todo, representa a la iglesia. Ellos son los ejemplos, es decir, ellos son los ejemplos de la iglesia. Entonces el Señor cada día nos va a ir aclarando el camino, pero cuando hacemos ese acto devocional. En el mundo espiritual hay muchos mar de ojos. Hermano. Hay que cubrirse. Cuando uno está rezando, hay que cubrirse. Cuando uno está rezando y orando, hay que cubrirse, porque hay muchos mar de ojos. Y en el mundo espiritual, si no nos cubrimos, hay saetas que vuelan y pueden nuestro rezo y nuestra oración lo pueden parar y no pueden llegar a la presencia del Señor. Entonces decimos que en el mundo espiritual hay mucho mal de ojos y maldiciencia que afecta nuestra vida emocional también y espiritual. Y por medio de la
Y por medio de la oración y nuestra vida empresarial debemos cubrirnos y protegernos, hermano, de toda clase de mar de ojos, poniendo primeramente nuestra fe en Jesús como el autor y consumador de la maldad, como el autor consumador de la maldad. A veces hay malos de ojo, mar de ojos que traen maleficencia y maldicencia. Y si no nos cubrimos, hermanos, nuestra oración no puede llegar al Señor, y el enemigo para y obstaculiza toda nuestra oración que hacemos delante de la presencia del Padre. Y esa vida rezarial también el enemigo trata de pararla. Pero esos mar de ojos, esa mar de deficiencia, debemos cubrirnos y que el Señor nos aclare el camino. Es decir, que también por el mar de ojos afecta nuestra vida emocional y espiritual también. Pero si nos ponemos delante de la presencia del Señor, cubierto y protegido, Señor, el enemigo no va a poder hacer nada, porque todo lo controla Dios, hasta los mismos espíritus, los mismos demonios los controla Dios. Y debemos saber que el mal existe, hermano. El mal existe, pero debemos hacer nuestro ejercicio espiritual diariamente y rezando y orando por las demás personas, Debemos de ser personas resplandecientes. Debemos ser personas resplandecientes en medio de las tinieblas y la oscuridad, y cubrirnos por la noche con acto de devoción y con canto de adoración, y con nuestra fe protectoras de toda clase de dardo y saeta que vuelan por la noche y por el día, y tener ese acto confianza al Señor, en plena confianza al Señor. Pero cuando somos personas resplandecientes, nosotros vamos a brillar en medios de la tiniebla y de la oscuridad. ¿Cómo ser una persona resplandeciente? Bueno, como dice el Santo Padre Patrístico San Benito, nos dice que debemos ser personas resplandecientes para que nuestra luz brille en medio de la oscuridad, y todo mar de ojos y maleficencia y maldicencia, el Señor pueda cubrirnos y protegernos. Pero dice San Benito que también tenemos que hacer acto de devoción por la noche, nocturna, por el día, por el amanecer, estar en comunión con Dios, en meditación siempre, haciendo cantico de adoración al Señor, y teniendo confianza, plena confianza en nosotros mismos y en nuestra propia oración que creemos, porque la oración es parte del clérigo de la fe. Así como tú recitas un texto bíblico y crees en el texto bíblico, así es la oración también de las palabras de Dios también en nosotros, y nuestra oración tiene poder si la creemos con fe y confiamos en esa oración. El Señor nos puede proteger. Así como tú crees en la palabra de Dios, que tiene muchos textos bíblicos, y crees en muchas oraciones que hay en la palabra de Dios, también en estas oraciones, si creemos también, el Señor nos puede proteger. Entonces, hacer cada día nocturno, hacer cantico, que sea nuestra devoción cada noche nocturna, el temprano en la mañana, hacer cantico de adoración al Señor, para despistar a los enemigos de toda clase de saeta y maldad y dardo que anda por los aires. Cubrirnos con rezo y tener acto de confianza en sí mismos cuando estamos rezando y orando. Pero debemos ser personas resplandecientes, que nuestra luz brille en medios de la oscuridad y las tinieblas, pero es haciendo ese acto devocional al Señor. Entonces el Señor nos va a venir a librar de todo mar de ojos, pero es poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, que es el autor y consumador de la maldad. Jesús, que es el autor y consumador de la maldad. Y nuestra propia fe nos va a ir protegiendo también, porque es una coraza de salvación. La fe es una coraza de salvación que nos va a ir protegiendo por el día, por la noche y por el atardecer también, Entonces, la Sagrada Escritura nos dice
que en la tierra de Sábulo y Netalí, la Sagrada Escritura aquí hace ejemplo de la tierra de Sábulo y Netalí, que eran tierra malístima, donde había mucha maleficencia, maldicencia, había mucha maldad, había mucho encantamiento, brujería, hechicería, macumba. Había un grupo de sinnúmero de cosas y el Señor limpió esa tierra porque la luz del Señor brilló en tierra de Netalí, Sábulo, y el Señor la limpió. Entonces la Sagrada Escritura nos dice que la tierra de Sábulo y Netalí era una región malísima que practicaban el pecado y la promiscuidad y la maldicencia y estaban bajo sombra de cruz de muerte, pero una luz del Señor les replandeció y trajo paz y fe a su razón y a su convivencia, y también trajo perdón, fe, razón y convivencia en aquella ciudad. Es decir, a esa luz resplandecerle, a esa luz resplandecerle, dice que esa luz trajo paz, trajo razón, trajo convención y arrepentimiento en aquella tierra malísima de Sábulo y Netalí, que era región malísima de maleficencia, maldicencia, malas costumbres. Había muchos agüeros, había muchos encantamientos. Esa tierra estaba bajo sombra de cruz de muerte. Esa tierra estaba bajo sombra de cruz de muerte, es decir, estaba bajo una maldición total. Pero la luz del Señor le resplandeció. Es decir, que nosotros debemos ser personas resplandecientes, pero la luz del Señor le resplandeció a aquella tierra malísima, desde que estaba bajo sombra de cruz de muerte. Esa luz le resplandeció y trajo paz. Y hubo una razón allí, a donde la convención y el perdón y el arrepentimiento vino en aquel lugar, y aquella tierra se arrepintieron de toda su maldad que hacían y maleficencia, y el Señor los protegió y los cubrió, y la tierra de Sábulo cambió totalmente. Es decir, que a donde el Señor llega, todo va a cambiar. A donde el Señor llega, todo va a cambiar, y la maldición que hay, lo maldioso que hay, el Señor lo vuelve en bondad, en bondad. Y dice que la tierra de Sábulo y Netalí, la luz resplandeció, y fueron personas de ejemplo, personas resplandecientes que ya estaban brillando en medio de la luz, la oscuridad. Y dice que todo el santo evangelio del Señor, de la paz y esperanza, se metió sobre aquella región, y aquella región fue iluminada por la gracia divina del Señor. Por la gracia divina del Señor. Pero esa tierra, debemos reconocer que tierra de Zabulón y Netalí era una tierra que estaba bajo sombra de cruz de muerte, pero la luz del Señor le resplandeció. Esa luz del Señor, una luz de esperanza. Debemos ser luz de esperanza a las demás personas. Luz de esperanza a las demás personas. Y esa región era una región malísima que estaba bajo de sombra de luz de muerte, de cruz de muerte. Entonces, en el final de los tiempos y los días, todos los santos justos y los malvados serán recompensados por su obra, y la obra del Señor no habla de orar y rezar por lo demás, intercediendo por la alma de ellos para que no se pierdan, y en el día del juicio Dios no va a sopesar en balanza a cada uno de nosotros, si nuestra obra fuera más mala que buena, a un lugar de castigo y condenación. Si nuestra obra fuera más mala que buena, vamos a ir a un lugar de castigo y condenación, y Dios va a sopesar en balanza nuestro pecado y nuestra propia obra. Pero al final de los tiempos y de los días, todos los santos justos y los malvados serán juzgados por Dios. Y serán recompensados por su propia obra en aquel día final. Y su arma, si no se arrepienten en aquel día, van a entrar en una condenación. Si tú practicas la maldicencia, la brujería, le haces mal de ojo a la persona, porque a la gente no le gusta creer esto. Le hace un mal de ojo a la persona, le hace una cumbería a la persona. Ese día hay un juicio y hay un tiempo final para todos los que hacen mal, hacen hechicería y brujería. Hay un día del juicio del Señor que serán condenados. Y el Señor nos va a sopesar a cada uno de nosotros, siendo
santo, siendo malvado, siendo impío, siendo inicuo, siendo santo, nos va a sopesar a todo, a todo. Y dice que hay un juicio y Dios nos va a pesar en balanza a todos nosotros por nuestra obra. Si nuestras obras fueron más malas que buenas, más malas que buenas, si tu obra fueron más buena que mala, entonces tú vas a un lugar de claridad. Si tu obra fueron más mala que buena, entonces va a un lugar de condenación, y es decir, que tus propios pecados y tus propios actos y errores es lo que te condena, hermano. Es lo que te condena, hermano. Hermanos, ofrezcámosle a Dios un rezo, orar diario. Ofrezcámosle a Dios un rezo, orar diario por el mundo, hermanos, para que Dios pueda intervenir por el mundo por una alma, y esa alma se puede salvar. Es decir, que ese ofrecimiento no habla de esa hostia y ese trocito de pan que lo hacemos como un acto de devocionar a Dios para que Dios cubra los pecados que hay ocultos también en nosotros, que hay ocultos y el Señor nos pueda salvar. ¿Qué es lo que se va a ver en el final de los tiempos? Dios lo que quiere en el final de los tiempos quiere ancianos que recen y oren, que intercedan, porque ya estamos en el juicio final. Y ese ofrecimiento que tú le haces a Dios, Dios puede intervenir por una arma para que se salve y no se pierda. Es decir, que en ese trocito de pan y esa hostia viva que tú le ofreces al Señor, el Señor puede cambiar toda una vida, toda una vida la puede cambiar. Entonces, hay un juicio final, pero se combate desde la oración y desde la vida rezarial. Es decir, que al final de los tiempos es ahora, no es mañana. Ya estamos en el final de los tiempos. Pero debemos cubrirnos con el Señor y hacernos acto análisis, concienciar, acto evaluamos a dónde fallamos, a dónde estamos mal, examinarnos por dentro, hacer un acto de introspección de nuestros pecados, nuestros errores conductuales que no nos digan a cosas buenas. Hermano, la Biblia dice que cuando el Señor venga, te encuentre haciendo así su voluntad, orando y rezando, hermanos, porque nadie sabe ni el día ni la hora, solamente lo sabe el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos a que vaya a la opción de abajo, comente, publique y estamos pendientes de todos tus comentarios.